Muy buenas a todos. El histórico enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en el Frente Sur está presenciando avances sorprendentes, de proporciones épicas que sacuden todo el tablero geopolítico mundial. El Kremlin de repente entró en estado de alerta roja cuando una vasta región fue desgarrada, poniendo a las brigadas mecanizadas y a la infantería de marina de élite de Moscú en una situación extremadamente difícil y sin salida. ¿Qué fue lo que hizo que la enorme maquinaria de guerra de Putin se detuviera repentinamente y sufriera las pérdidas más terribles desde la Segunda Guerra Mundial? En este video vamos a desglosar y analizar en profundidad toda la campaña de contraofensiva épica y estratégica del ejército ucraniano en el eje Dnipro-Zaporizhia. Y a continuación, estos son los contenidos principales del video. El avance relámpago. El secreto detrás de la campaña relámpago para recuperar más de 630 kilómetros cuadrados de territorio por parte de las fuerzas aerotransportadas de Ucrania. La tragedia de los marines. La 120ª División de Infantería de Marina de Rusia fue empujada a trincheras fangosas y el golpe de penetración profunda que destruyó el puesto de mando usando tecnología de IA de Kiev. La arteria vital fue estrangulada. La línea de suministro estratégica de Rykuri-Pol, Velika y Novosilka quedó bajo el fuego de artillería a 2 kilómetros y los convoyes logísticos rusos se convirtieron en blancos de práctica. La carga de Putin, la cruda realidad de casi 100.000 bajas rusas a principios de 2026 y el atolladero político de una orden de movilización militar total. A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado. Las fuerzas ucranianas se acercan a solo 2 kilómetros, cortando la arteria vital de Rykuri-Pol. Los soldados ucranianos destruyen la línea de defensa de acero en el sur. Estimados señores, la situación militar en el campo de batalla del sur de Ucrania está presenciando cambios dramáticos, donde los cálculos estratégicos pueden decidir el destino de ambas naciones. La alarma roja ha sonado intensamente en los pasillos del poder en el Kremlin, justo cuando las fuerzas ucranianas han logrado capturar una vasta extensión de territorio de hasta 590 kilómetros cuadrados en el Frente Sur. Ante el riesgo de que la línea de batalla se rompa, Moscú inmediatamente puso en juego sus últimas cartas estratégicas, movilizando brigadas mecanizadas y fuerzas de infantería de marina de élite al estado de máxima alerta justo cuando el verano apenas comenzaba. La ola masiva de blindados rusos se apresuró hacia el Frente Sur con el objetivo de levantar un muro de acero que detuviera el avance arrollador del enemigo. Los generales rusos albergaban la ambición de lanzar una gran contraofensiva justo en el punto de encuentro entre las dos provincias estratégicas de Dnipro y Zaporizhia. Aunque no podían imaginar que esta zona se convertiría en la tumba de innumerables soldados, esto no era simplemente una frontera militar en el mapa, sino que era la garganta geopolítica, la puerta única que conduce directamente al núcleo industrial y agrícola más próspero e importante de Ucrania. Para hacer realidad la ambición de sofocar este avance, el Estado Mayor ruso aceptó una jugada arriesgada al retirar algunas de sus unidades más experimentadas de los dos frentes candentes, Pokrovsk y Torez, para trasladarlas urgentemente al sur. Las fuerzas desplegadas en esta batalla no eran infantería común, sino las garras más afiladas del ejército ruso, encabezadas por la 120ª División de Infantería de Marina de la Flota del Báltico. Y no solo eso, las brigadas de infantería de marina número 40 y 55 de la Flota del Pacífico también fueron desplegadas en el crucial cruce de Dnipro. Este grupo de combate combinado organizó una formación táctica adecuada junto con vehículos blindados y posiciones de artillería pesada, con el objetivo de asestar un golpe mortal para romper por completo la línea defensiva del ejército ucraniano. La columna vertebral de esta fuerza de contraataque es la 95ª Brigada Aerotransportada, una unidad que no solo es el orgullo de Ucrania, sino que también es famosa en el ámbito militar internacional por su capacidad de movilidad, velocidad y tácticas cambiantes como sombras. Junto a ellos, las brigadas 79 y 80 forman una pinza mortal. Todos los movimientos y las intenciones de contraataque de Ucrania están cubiertos por un denso y estricto velo de secreto. Mientras las tropas rusas esperaban ansiosamente la orden de ataque de sus superiores, los soldados señuelo ucranianos ya habían completado silenciosamente su formación y rodeado al enemigo sin que se dieran cuenta.
el escenario para una batalla mortal entre dos de las principales fuerzas militares en la ventosa estepa oriental del eje Dnipro-Zaporizhia ya está preparado y los pasos de una lucha brutal se acercan más que nunca. En el mapa estratégico en este momento, una línea de vida o muerte que decide el destino de toda la campaña ya ha sido trazada claramente. Desde el momento en que se liberaron 590 kilómetros de la zona inicial, los combatientes, llenos de espíritu ucraniano, continúan lanzando ataques decisivos cerca de la zona de Nova, en la provincia de Dnipropetrovsk. Ellos no se detienen en absoluto, decididos a no darle al sistema de defensa ruso ni un solo segundo para respirar. En estos puntos ardientes, los golpes de acero de las fuerzas aerotransportadas de Ucrania han eliminado al enemigo y recuperado otros 46 kilómetros de territorio. La superficie total liberada superó rápidamente los 630 kilómetros cuadrados, convirtiendo esta operación en una victoria decisiva desde el punto de vista táctico. El arquitecto principal detrás de esta exitosa operación es el general Ole A. Apostol, el talentoso comandante de las fuerzas aerotransportadas de Ucrania. El general Apostol aplicó una doctrina de guerra asimétrica avanzada, utilizando inteligencia precisa, velocidad relámpago y el factor sorpresa para aplastar la superioridad numérica abrumadora del enemigo. En lugar de los enfrentamientos frontales clásicos y costosos, él eligió un enfoque sigiloso, pero mucho más devastador. Para mantener el secreto absoluto del plan estratégico, todas las posiciones y actividades de los paracaidistas de élite ucranianos se mantuvieron completamente en secreto durante 2 semanas antes de la batalla. Todos los rastros electrónicos que pudieran filtrar información militar en la intersección de Dnipro y Zaporizhia fueron eliminados por completo, convirtiendo esta zona en un área ciega de información para la inteligencia rusa. En medio de ese silencio, la Brigada Aerotransportada número 95 desplegó constantemente drones de reconocimiento día y noche para rastrear y buscar hasta la más mínima grieta en las líneas defensivas del enemigo. Cuando cae la noche, los drones equipados con cámaras térmicas, CAMESA, se deslizan suavemente por el cielo, registrando con precisión cada segundo del cambio de guardia de los soldados rusos. Cuando llegó el momento oportuno, el cielo de repente se cubrió con una densa capa de niebla. El ejército de Ucrania convirtió este clima extremo en una ventaja decisiva para la batalla, haciendo que la visibilidad de los puestos de reconocimiento rusos quedara completamente paralizada. Justo en el momento decisivo, se activó una doctrina de infiltración completamente nueva en lugar de desplegar abiertamente batallones de cientos de soldados. Los escuadrones de soldados ucranianos se dividieron en pequeños equipos de asalto altamente entrenados, de solo entre 10 y 30 combatientes. Equipados con visores nocturnos y tecnología infrarroja avanzada, se movían como sombras en la niebla. Muchas horas antes de que se escuchara el primer disparo, las unidades de zapadores se arrastraron por los densos campos de minas rusos, desactivándolas silenciosamente y abriendo corredores completamente seguros. Esto marcó un gran avance para las fuerzas de Ucrania en el terreno a finales de mayo. La 120ª División de Infantería de Marina rusa fue completamente sorprendida y quedó en una posición pasiva cuando los soldados señuelo ucranianos se infiltraron profundamente y se acercaron justo detrás de sus líneas. Los primeros objetivos en ser destruidos fueron los puestos de mando y las unidades de control de drones rusos. Gracias al sistema de designación de objetivos integrado con inteligencia artificial, los oficiales superiores rusos fueron identificados y localizados en tan solo unos segundos. Una serie de drones FPV suicidas descendieron sobre las trincheras rusas como una pesadilla caída del cielo, destruyendo completamente la red de información y comunicaciones y sumiendo al enemigo en el caos. El campo de batalla fue testigo de un nivel de saturación de drones nunca antes visto en la historia militar. Los sistemas de guerra electrónica se activaron simultáneamente, bloqueando y neutralizando por completo los drones rusos justo en el aire. Inmediatamente después, una tormenta de fuego de artillería y morteros cayó, sumergiendo las posiciones rusas en un mar de llamas. Los cañones de 155 milímetros y 122 milímetros dispararon sin cesar contra las coordenadas de las trincheras previamente localizadas. En particular, los proyectiles Excalibur de alta precisión, suministradas por Occidente,
cazaron y destruyeron continuamente cada vehículo blindado ruso mientras intentaban esconderse bajo los árboles, cerrando un capítulo de monólogo lleno de tragedia y sangre en el campo de batalla del sur. El poder destructivo, abrumador de la ofensiva de las fuerzas ucranianas, sumió a las fuerzas de infantería de marina rusas en el caos, dejándolas completamente incapaces de organizar una defensa o contraataque efectivo. Aprovechando las brechas críticas recién abiertas en la línea defensiva enemiga, las unidades mecanizadas ligeras de la Brigada Aerotransportada número 95 avanzaron rápidamente en profundidad en territorio enemigo, contando con el apoyo efectivo del fuego intenso proveniente de los vehículos blindados BMP y BTG. El estruendo de las ametralladoras pesadas resonaba como una sinfonía mortal sobre los campos del sur mientras la infantería ucraniana realizaba operaciones de limpieza y tomaba el control de las trincheras enemigas. En tan solo unos pocos días, una extensión adicional de 46 kilómetros cuadrados quedó completamente libre de fuerzas enemigas. Esta victoria relámpago fue planeada meticulosamente por Kiev con varios meses de antelación. La consecuencia directa es que la mayor parte del territorio de la provincia de Dnipropetrovsk ha sido liberada de la ocupación, trayendo una atmósfera de libertad invaluable para los civiles que habían vivido en opresión desde que estalló la guerra. La operación de limpieza y toma de control se extendió rápidamente por las zonas rurales, incluyendo las aldeas de Virón, Stikaner, Badab, Top, Novaksky y Keleni. 2. Aquí, enormes depósitos de municiones que el ejército ruso había camuflado cuidadosamente bajo los sótanos de edificios civiles fueron incautados intactos y de inmediato se integraron al arsenal de combate reutilizable de Ucrania. Los paracaidistas ucranianos de inmediato pasaron de un estado ofensivo a aplicar estrictamente el principio de ocupar y consolidar posiciones en el terreno. Cada palmo de terreno recuperado se transformó rápidamente en una fortaleza defensiva sólida, equipada densamente con ametralladoras pesadas y misiles antitanque controlados a distancia. Sistemas de armas poderosas, como el Javelin y el Nara NLAV KF, fueron desplegados en posiciones estratégicas, listos para frustrar cualquier intento de contraataque blindado del Kremlin. Al mismo tiempo, se excavaron rápidamente nuevas trincheras justo en la línea del frente, reforzadas sólidamente para resistir los posibles ataques con misiles desde Rusia, reflejando claramente la determinación estratégica de Kiev de no permitir que las fuerzas rusas tengan la oportunidad de reagruparse o revertir la situación. Esta situación dejó al Estado Mayor ruso en un final de partida extremadamente difícil, ya que su eje defensivo, clave en la dirección de Oleksandrivka, fue completamente dividido en dos. Las dos pinzas de las brigadas 79 y 80 avanzaron continuamente por los flancos del frente, asfixiando cualquier espacio de contraataque del enemigo. Estas dos unidades de élite están llevando a cabo operaciones de búsqueda y destrucción letales en la zona fronteriza entre Donetsk y Zaporizhia. Cabe destacar que los fantasmas del cielo, los drones bombarderos pesados apodados Baba Yaga, siembran constantemente el terror al atacar silenciosamente las rutas de suministro vulnerables de Rusia durante la noche, bloqueando por completo todas las vías de retirada. En el cruce vital de Kuripol, la brigada número 40 de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico de Rusia fue aplastada bajo el terrible fuego de artillería de Ucrania. Al mismo tiempo, las fuerzas de asalto de la Brigada Aerotransportada número 82, que participan en el apoyo de combate en esta zona, continúan lanzando ataques fulminantes, sacudiendo hasta los cimientos las líneas defensivas restantes de Rusia. Ucrania continúa profundizando las heridas en las líneas defensivas enemigas. Desde los últimos días de mayo hasta el 2 de junio, la zona controlada por Ucrania se amplió en aproximadamente 14 kilómetros cuadrados, extendiendo continuamente el frente y poniendo a las fuerzas rusas en estado de alerta máxima. El impacto de estas campañas de liberación consecutivas no es diferente al de un gran terremoto que sacude toda la estructura militar del enemigo. El plan de la gran contraofensiva del verano de 2026, lleno de expectativas y en el que el difunto Putin depositó toda su confianza, se ha desvanecido por completo. La intención estratégica del ejército ruso de conectar los dos frentes clave de Donetsk y Zaporizhia ha fracasado oficialmente. La iniciativa estratégica en todo el campo de batalla del sur ahora ha pasado de manera espectacular a manos del ejército ucraniano.
En un estado de pánico extremo, el mando ruso está retirando tropas e intentando reorganizar sus piezas estratégicas. Han tenido que aceptar una apuesta muy arriesgada al sacrificar unidades de élite que estaban reservadas para la ofensiva en Donbass, trasladándolas al sur para intentar remendar el frente que se está desmoronando. Al poner en peligro el eje norte, donde Moscú ha invertido esfuerzos durante meses para salvar el sur, el Kremlin está mostrando una grave confusión estratégica. La capacidad ofensiva de Rusia en las direcciones de Pokrovsk y Dnepropetrovsk también se ha visto erosionada y debilitada de manera notable. Esta disminución de la capacidad de combate ha debilitado gravemente los principales puntas de lanza ofensivas del ejército ruso. Muchas divisiones rusas han sufrido pérdidas tan graves que han tenido que retirarse constantemente para relevar y rotar a sus fuerzas. Un ejemplo típico es la 55ª División de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico en el norte de Kulipol, que también sufrió graves bajas, lo que obligó a Moscú a apresurarse a enviar unidades del 5º y del 36º Ejército de Armas Combinadas al frente para intentar detener el sangrado. Sin embargo, esta línea defensiva, improvisada y desesperada, no pudo resistir la disciplina de acero y el avance imparable de los soldados ucranianos. La ventaja táctica de Ucrania rápidamente se transformó en un golpe mortal dirigido a la línea vital de suministros del enemigo. Al aplicar una de las reglas más crueles de la guerra, un ejército que se desmorona en cuanto a logística nunca podrá mantenerse firme en el campo de batalla. La línea de suministro estratégica de Kulipol y Velika Novosilka de Rusia ahora está completamente al alcance de fuego directo de la artillería. Con una distancia estimada de solo unos 2.2 kilómetros, convierte a los convoyes logísticos rusos en blancos móviles para la práctica de tiro. Además, el hecho de que Ucrania haya tomado el control del acceso a Oleksandrivka ha cortado completamente un punto de conexión sumamente importante. La vida de las unidades rusas estacionadas a lo largo del río se ha convertido en una pesadilla logística terrible. La Brigada de Infantería Mecanizada número 39 del Cuerpo 68 del Ejército ruso, aquí está luchando con dificultades en medio del hambre y la escasez de municiones debido a la interrupción constante de los suministros, siendo cazados y destruidos por drones ucranianos. Pero la amenaza más estratégica y aterradora está empezando a hacerse presente en el corredor del sur. El corredor terrestre vital, que conecta directamente con la península de Crimea a través de Melitopol y Tokmak, está tambaleándose fuertemente ante el riesgo de ser completamente estrangulado. Cada avance del ejército ucraniano hacia el sur está poniendo las arterias de transporte clave de Rusia al alcance destructivo de diversas armas de largo alcance. La arteria logística, que antes era vital, ahora está completamente en la mira directa de los poderosos sistemas de misiles estratégicos como HIMARS y ATACMS. Con solo un pequeño avance más de las fuerzas ucranianas, la densa red ferroviaria y los puentes estratégicos de autopistas de Rusia se convertirán de inmediato en objetivos prioritarios para los misiles de Kiev. Si este corredor es destruido bajo una lluvia de fuego, toda la península de Crimea enfrentará el riesgo de quedar completamente aislada en términos logísticos. Ante esta situación crítica, las fuerzas del Grupo de Ejércitos del Este de Rusia están excavando trincheras y construyendo fortificaciones desesperadamente en un esfuerzo por proteger a toda costa esta ruta única. Los ingenieros militares rusos luchan en vano mientras intentan construir obstáculos. Antitanque de dientes de dragón, de concreto armado y profundas trincheras. Pero todo es inútil ante el feroz avance de los soldados ucranianos, quienes se acercan a su objetivo metro a metro. El hecho de que las aldeas de la zona pasen gradualmente al control de Ucrania no solo representa un cambio geográfico, sino que también altera por completo la situación estratégica local. Mientras la población local estalla de alegría por la liberación, toda la infraestructura militar de la Federación Rusa aquí está siendo destruida sin piedad. En las zonas fronterizas de la provincia de Dnipropetrovsk, las huellas del ejército ruso solo quedan en unas pocas aldeas desoladas y remotas. El ejército ruso ha sido oficialmente acorralado en un grave callejón sin salida táctico. Solo en los primeros meses del año, el ejército ruso ha tenido que pagar un precio demasiado alto con la muerte y las bajas de casi 100.000 soldados, con un promedio mensual de pérdidas que supera las 30.000 personas.
Estas son las cifras más aterradoras de pérdidas humanas en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Lo más preocupante para Moscú es que la balanza territorial se está inclinando claramente a favor de Kiev, ya que la superficie de tierra que Rusia ha perdido supera con creces lo que han logrado conquistar. El Kremlin no puede liberarse fácilmente del atolladero. Ha habido muchas pérdidas y contraofensivas continuas de Ucrania en el frente sur. Cabe destacar que el panorama militar de Rusia en otros campos de batalla tampoco es muy alentador. Cada ofensiva principal en la dirección de Pokrovsk ha sido detenida y ralentizada de manera notable, mientras que los ataques en dirección a Kotantai-Ivka solo han tenido resultados muy limitados. Los contraataques contundentes y exitosos de Ucrania han aliviado la mayor parte de la presión que Rusia intentó ejercer en la región de Donbass. En los ejes de Kupiansk y Limin, el ejército ruso ha tenido que pasar completamente a una postura defensiva total. La evaluación realista del general de brigada Andriy Pesky, comandante de las fuerzas operativas de Ucrania, es un panorama resumido de la situación actual sobre el terreno. Los expertos militares y los comandantes ucranianos coinciden en que el periodo de los próximos 6 a 9 meses será el punto de inflexión decisivo de toda la guerra. Este es el periodo de oro, el momento en que las unidades de élite han tomado la iniciativa estratégica y decidirán el desenlace final del tablero político. Cuando todos estos factores se combinan, Putin se enfrenta a decisiones de vida o muerte. Este es el periodo de oro, el momento en que las unidades de élite han tomado la iniciativa estratégica y decidirán el desenlace final del tablero político. Cuando todos estos factores se combinan, Putin se enfrenta a decisiones cruciales. Si las pérdidas humanas y la crisis logística continúan a este ritmo, la capacidad ofensiva del ejército ruso se agotará por completo. Entonces, según ustedes, ¿el ejército ruso logrará establecer una nueva línea defensiva en el frente sur antes de que las rutas logísticas sean completamente cortadas? ¿Será que la punta de lanza de las fuerzas ucranianas podrá avanzar imparable hasta acercarse a la entrada de la península de Crimea?